Ya estamos de vuelta con Graciela. Hemos estado hablando desde distintas cosas, estamos hablando últimamente de futuros participativos y ahí me gustaría indagar, tú mencionaste algo sobre la narrativa que me llamó mucho la atención, en esto que decías como cambiar las narrativas. ¿Cómo cambiar las narrativas desde tu perspectiva podría traer o llevarnos a futuros distintos? Sí, pues mira, hay un método que de Sohail Inayatullah, un gurú de futuros, seguramente has escuchado y los oyentes también. Bueno, uno de estos métodos se llama CLA, Causal Layer Analysis. Básicamente es como analizar la profundidad del iceberg. Creo que el dibujo, ¿no? El diagrama es un iceberg y luego lo Sí, divides como en capas. Sí, lo conoces, sí, exacto. sí. Y bueno, lo que me gusta mucho de ese es que se va hasta el fondo en la metáfora, que creo que es una parte importantísima de realmente descubrir como los problemas reales, ¿no? Y en este mismo habla de la narrativa, que es la letanía, que es lo que todo el mundo está diciendo todo el tiempo, ¿no? El newspaper article, el título del periódico, ¿no? Que menciona todo el tiempo. Creo que, bueno, ese método está basado y lo ha utilizado Sohail y muchísima gente para transformación desde hace ya muchos años, desde los 80s. Entonces, ese lo menciono, pero sin irnos tan detenidamente al método, creo que algo de lo que hablo todo el tiempo es cambiar esta narrativa, como dices, ¿no? Mucho de lo que ahorita en Latinoamérica muy relevante, ¿no? El feminismo o la violencia contra las mujeres, los feminicidios, todo esto, a mí me parece importantísimo empezar a cambiar la narrativa de la culpa es de la víctima a la culpa es Mm. del que ataca, ¿no? Desde que tú y yo lo platicamos diferente y en vez de culpar a la chica por lo que se puso y que por eso fue atacada, yo en mi mente lo cambio, platicamos de esto diferente, por ende, alguien que nos escucha, lo escucha diferente, tú vas con alguien más y lo platicas diferente. Eventualmente, en el periódico se escribe diferente. Por ende, esta persona que lo va a leer, lo lee y lo piensa diferente. Entonces, esa es como la narrativa que los medios han Mm. corrompido desde hace muchísimos años y que nos tiene a muchos aquí. Pero es una plática que yo tengo con mis amigos, con mis hermanas, con mi novio, que siempre es complicadísimo, ¿no? Platicar estas cosas, de decir, bueno, el hecho de que usemos palabras, que a veces queremos, ay, es solo una palabra, estas palabras son la forma en la que nos comunicamos. Y es importantísimo usar las palabras correctas porque es muy diferente decir, y tú que eres de Latinoamérica y mujer, me imagino que sabes esta perfectamente, pero um, hace poco hubo un asesinato de una mujer en Tulum, mujer salvadoreña en Tulum, México, y los periódicos dijeron, mujer muere por policía, por fuerza de policía cuando no fue así. La mujer fue asesinada por violencia policíaca. Y entonces, cambiar la narrativa de algo pasivo, muere, como si hubiera sido Mm. por arte de magia, a decir quién fue, por qué, la causa, ¿no? La causa de que fue este policía. Esto cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Pues, el problema, y si nos vamos como volviendo al iceberg de Sohail, cambia completamente la perspectiva de los sistemas, de la cosmovisión, de la metáfora y por ende la transformación al futuro preferible. Me parece súper importante ese punto que mencionas, indagando en distintos autores y experiencias. Por ejemplo, ahí, no sé si conoces a Daniel Wald de Culturas Regenerativas, o hay otros biólogos que cuando empiezan a analizar, claro, como los cambios incluso desde la biología, mucho me ha pasado que llegan al tema narrativa, como finalmente las narrativas son las que, como tú dices, cambian nuestras conductas y al cambiar nuestras conductas vamos también cambiando la realidad. Entonces, cómo la palabra tiene el poder de crear realidad, por así decirlo.
Y sale bien Claro. mencionado también, claro, para estos temas como cambio climático o sustentabilidad, como muchas veces la palabra sustentabilidad es como que buscáramos sustentar algo externo también, cuando igual hay un cambio interno en cada uno de nosotros, en cómo nos relacionamos para generar las condiciones de vida que nos hagan seguir viviendo, por así decirlo. Y en el punto que mencionas, como desde las mujeres, de hecho el movimiento feminista que por lo menos en Chile y los países que tengo cerca, no sé, Argentina o Colombia, se ha visto como los últimos 3 años como mucho más potente, tiene harto que ver con lo que mencionas. Como al leer la media incluso, claro, está desde un lado que sigue siendo como masculino, por así decirlo. O lo del libro que mencionabas, que me llamó mucho la atención ese dato, que los hombres leen hombres y las mujeres hombres y mujeres, como cuánto nos sesgamos y cómo vemos la realidad, dado el lenguaje que estamos observando, lo que estamos leyendo, a quienes estamos escuchando. Es algo ahí interesante como indagación personal. Sí, 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 sí. Digo, personal y también en general, porque yo esto es lo que hago, pero creo que en general para todo, sí, como persona es importantísimo como decíamos ahorita en recursos, pero que leas diferentes autores, pero que también hagas cosas diferentes. Eh, no todo el mundo tiene la posibilidad, la oportunidad, obviamente, eso es entendible, pero si la tienes, es importantísimo que la hagas, ¿no? Que abras tus horizontes. Y de esto mucho es para mí como la idea de diseño, pero también este es un tema importantísimo en futuros. Mm. La parte de imágenes de futuros. ¿Quién está diseñando estos futuros? Pues los que en Hollywood, ¿no? Que tiene una presencia importantísima en el mundo, la mayoría son hombres los que escriben. Y pues, películas de ciencia ficción tienen casi la misma historia siempre, ¿no? Hay una mujer en el espacio, nada más, ¿no? Los humanos dominamos a cualquier especie. En el mundo vamos, en 2050 huimos de este planeta y vamos a colonizar otro. Siempre es como la misma historia. Entonces, eso es un poco de lo que platicábamos al principio, que hay que empezar, hay que darle oportunidad a más personas a que empiecen a diseñar estos futuros y cómo es también dándoles la oportunidad de contar otras historias, de leer otras historias, pero también de contar otras historias. Claro. Llámese películas, libros, pláticas, visuales, cómics, ¿no? Las historias tienen muchísimas formas, pero sí definitivamente tenemos que empezar a contar nuevas historias y creo que en el ámbito de futuros es algo que hemos platicado ya desde hace muchos años, pero que seguimos creando las mismas historias. Me queda claro que no va a cambiar de un día para el otro, pero creo que ya de verdad tenemos que cambiar esto porque sí, es importantísimo. Y ahí me surgió una pregunta también que creo que partiste así, diciendo, no sé, no me acuerdo específicamente las palabras, pero era algo como que le dedicamos quizás mucho tiempo a la parte del diseño o pensamiento del futuro, pero cómo llevarlo a la acción. Un poco lo que tú decías, cómo tenemos que irlo cambiando. ¿Cómo llevamos el estudio de futuro, diseño de futuros a la acción, a aportar, a generar cambios o transformaciones, desde tu perspectiva y experiencia? Pues creo que mucho es de la parte de la narrativa, de empezar a cambiar la narrativa, que es como que lo que todos vemos, y de ahí poco a poco iremos cambiando sistemas. Pero también es un poquito la parte el pago justo cuando quieres que una persona no te contribuya a un proyecto. Creo que ahí también es una parte importante que también hablamos mucho, pero realmente no hacemos. Entonces, ¿qué hay que hacer del uno al otro? A veces a mí me sorprende como esto, el hecho de que las mujeres ganan menos que los hombres, por ejemplo. ¿Cómo cambiamos esto? Pues simplemente como empleador, págale lo mismo al hombre y a la mujer, ¿no? Es que no hay mucho más que hacer, es No hay más simplemente vuelta. hazlo. No, exacto. Si eres una persona que está en un poder,
el lugar de poder o de liderazgo y tienes la oportunidad de hacer este cambio literal así, hazlo. Porque no entiendo por qué. A mí también como que a veces me dan como, ok, porque si es un cambio sistémico que necesita muchas capas, tal vez puede tardar un poquito más y tal vez no eres tú, individuo, el que tiene que hacer ese cambio ahorita, pero si puedes, cámbialo. Si estás organizando una conferencia, en vez de llamarlo mujeres en tecnología, llámalo panel de tecnología, invitas a 5 mujeres, punto. Empezar como a hacer esos cambios que realmente puedes, que parecen como muy insignificativos, pero que son poderosísimos. Buenísimo. Y en relación a lo que me has ido conversando y tu observación, ¿qué señales de cambio o tendencias te han llamado la atención? ¿Puede ser lo mismo que me decías o otras cosas? Sí, pues creo que mucho es, lo mencionaste tú, los movimientos feministas, muchísimo en Latinoamérica, que llevan muchísimo tiempo, pero ahorita están agarrando muchísimo poder. Y digamos que como la contratendencia de esto es mucha inseguridad digital. Trabajo con un par de organizaciones en Latinoamérica que trabajan con derechos digitales y pues eso es una tendencia negativa, ¿no? Que creo que la llaman, tiene como muchos nombres este tipo de fenómeno, digamos, y es cómo no vemos, cómo no percibimos, el primero muy grande creo es no percibimos el mundo digital de igual forma que el físico. No le damos el mismo valor, por ende creemos que la violencia digital no es igual que en persona. Creo que eso es súper importante, que le demos la misma importancia y cada uno como espacio distinto con sus pros y contras, pero que los, digamos, manejemos de la misma forma. Un crimen digital es el mismo crimen, ¿no? Sí, o sea, es lo mismo y hay que tratarlo igual. En general, esa parte como siempre que hablo como de tendencia, hablo de la contratendencia, ¿no? Que siempre es importante verla, estos cambios. ¿Qué más últimamente? A mí me emocionan mucho los cambios sociales que estoy viendo, como en general en el mundo. En Europa, muchos que tienen que ver con corona. Por supuesto que, digamos que en los países un poco más cálidos como Latinoamérica, que somos mucho más familiares o que nos abrazamos mucho, por ejemplo, veo eso como sí, no sé si es una señal, pero yo como mexicana en Alemania, donde no veo eso, no hay mucho de eso a mi alrededor. Creo que la gente se está acostumbrando a eso, a no tener mucho contacto, por ende tampoco tener mucha responsabilidad al prójimo. De por sí Europa es una sociedad, muchas partes de Europa son sociedades mucho más como independientes y hasta un cierto punto, ¿no? Un poquito más egoístas en sus grupos. Creo que eso mucho por corona se está exponencializando. Sí. ¿Qué más? Eso, y bueno, los muy obvios como el digital nomads, ¿no? Que la gente quiere trabajar de donde sea. Pero algo que también leí hoy, creo que fue, cómo nos está afectando pues tener como juntas virtuales en lugar de personales, como en la carga cognitiva y de otro tipo de cosas. Muy interesante la investigación que está saliendo ahí. Sí, eso. Perfecto. Gracias ahí por compartir eso también. Y
nuestra última pregunta, de todos los que nos ha ido contando, o también cosas nuevas, ¿qué pregunta estás indagando actualmente? ¿O qué es lo que te está intrigando del futuro? Así como lo que más te está intrigando, ¿qué te gustaría indagar? ¿O estás indagando quizás? Creo que estoy indagando y mucho del futuro tiene que ver con el pasado, ¿no? Mucho también, Sohail Inayatullah habla como de tiempos, de fases, y muchos decimos como que la historia se repite y toda esa idea. Entonces me estoy metiendo mucho ahorita en el pasado, estoy leyendo, ya llevo leyendo un par de libros muy interesantes que me están ayudando un poquito más a entender hoy, porque ahorita hablando del feminismo y de todo esto, como la desigualdad de género, ¿por qué empezó la desigualdad de género, por ejemplo? Creo que es importante que entendamos el pasado para poder transformar, ¿no? Para poder empezar a pensar cómo puede ser diferente en el futuro. Y rápidamente, digamos que la desigualdad empezó desde que, como desde que empezamos a monetizar, ¿no? La sociedad, porque de recolectores, pues digamos que el hombre y la mujer eran iguales y en general todos los nómadas eran iguales. Pero cuando empezó la escasez de un poco y se empezaron a volver sedentarios, la escasez y luego monetizar, después el hombre traía el dinero, entonces la mujer se tenía que quedar con los hijos y el concepto del dinero, el valor que se le dio a la moneda, al dinero, empezó a crecer, por ende se empezó la desigualdad, ¿no? De género, como en 20 segundos, porque es súper interesante cuándo exactamente y todo. Hay un libro que se llama The Chalice and the Blade, de Ryan Eisler. Todas estas cosas que comenté te los puedo después pasar si quieres para que se los... Feliz ¿no? ahí para compartirlo. Sí, porque perfecto, estamos llegando ya al final y está demasiado interesante la conversación. Me encantaría seguirla, así que feliz que nos compartas todo el material que te parezca. Claro. También invitar a la gente a Future Space, ahí vamos a dejar también los links para que puedan ahí indagar lo que hacen y entrar dentro de estas comunidades, empezar a explorar junto a otros, como tú bien mencionas, a co-crear ahí también nuevas narrativas. Sí. Así que muchas gracias, Graciela, por acompañarnos hoy día. En verdad un placer tenerte con nosotros y me abrió mucho la mente hablar contigo también, indagar ahí nuevas cosas. Ay, qué bueno, Bárbara, pues mucho gusto. Muchas gracias por invitarme y por la plática y por todo lo que estás haciendo, ¿no? Esta serie está interesantísimo y increíble que empiecen a como retomar un poquito más futuros en Latinoamérica con más fuerza. Eso, ahí vamos a ayudar a la viralización positiva, ahí la contratendencia del coronavirus. Vamos a ir ahora a una pausa musical y ya volvemos para el cierre. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com.